Ok, muy buenas noches. Vamos a empezar a ver nosotros el tema de concreto reforzado. ¿Sí? Vamos a empezar a ver nosotros el tema de concreto reforzado. Y vamos a empezar a ver lo que es la flexión pura, ¿verdad? Flexión pura. Pues elementos que trabajen la flexión pura, pues tenemos los elementos apoyados con cargas uniformemente distribuidas, ¿verdad? Con una cierta longitud. Este elemento se va a flexionar de esta manera, ¿verdad? Vamos a tener aquí una deflexión. Si al momento de flexionarse el elemento, arriba vamos a tener la compresión y abajo el elemento trabaja en tensión, ¿sí? Del eje neutro para arriba trabaja compresión y del eje neutro para abajo trabaja a tensión o a flexión o a tracción, que también le dicen tracción, ¿verdad? También le dicen tracción al elemento. Entonces estos elementos se van a flexionar de esa manera, ¿no? Flexión pura. Otro elemento que podría ser una trave principal, porque las traves principales vienen apoyadas o bien empotradas, vienen empotradas las traves principales en las columnas, ¿verdad? Vamos a suponer que esos son elementos que están empotrados. Si es una trave empotrada en una, supongamos que los soportes están simulando la columna, ¿verdad? Igual con una carga uniforme, puede ser puntual, varias puntuales, pero que genere el momento, ¿no? Van a generar la flexión sobre el elemento. De aquí también este elemento se va a empezar a deformar más acá del apoyo, ¿sí? A una distancia tal, ¿verdad?, de formación, porque es un elemento que está empotrado. Según el tipo de soporte, se va a deformar el elemento, ¿verdad? También tenemos aquí flexión, ¿verdad? Pero aquí, como tenemos la flexión, la flexión la tenemos como momento positivo y momento negativo, ¿verdad? Momentos negativos en los extremos y momento positivo al centro, ¿verdad? Diagrama de momento flexionante. Y en este, ¿verdad?, en el simplemente apoyado, tenemos que el valor de el momento, ¿verdad?, como el tipo de soporte, estamos restringiendo que no haya momento, ¿verdad? Ese tipo de soporte restringe los momentos en los extremos, ¿verdad? Dice que no hay momento cuando tenemos elementos apoyados o elementos simplemente apoyados o elementos articulados, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a tener por acá, ¿sí?, el diagrama de momentos flexionantes, que vienen así, ¿verdad? Viene así el diagrama de momentos flexionantes, viene aquí. Y este es el diagrama de momento de un elemento simplemente apoyado. Hay momento, hay flexión, ¿verdad? Aquí hay flexión, acá también hay flexión. Tenemos el elemento en cantilever, ¿no? Tenemos ahí el elemento en cantilever, puede ser una carga puntual o una carga distribuida, ¿verdad?, como sea, pero ese elemento está generando también una flexión, ¿verdad?, en el sistema. Una flexión, ahí está la deflexión. Entonces está flexionando, ¿verdad? Está flexionando y su diagrama de momentos, ¿verdad?, es negativo. Con esa carga puntual, pues es negativo y es triangular, ¿no? Es triangular el momento aquí y es negativo con respecto a esa carga puntual, ¿verdad? Es momento negativo, ¿no? ¿Verdad? Pues elementos que trabajan a flexión pura, flexión, sección simplemente armada. Vamos a tener aquí una sección simplemente armada. Aquí tenemos el área de acero,
que trabaja a tensión o a tracción, doblemente armada para esta, doblemente armada. Tenemos doblemente armada para los elementos que trabajan traves principales que están empotradas a las columnas, ¿no? Y luego tenemos aquí, ¿qué? El área de acero, ¿en qué? En compresión, ¿verdad? Que es el área de acero prima, o sea, una sección doblemente armada, una sección simplemente armada. Así es como las vamos a analizar nosotros, ¿verdad? Este cantilever pues puede ser también una sección doblemente armada, ¿verdad? Podemos tener acero abajo y podemos tener acero arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que marcan los reglamentos? Según como sea, porque el momento negativo nos va a arrojar el acero arriba, ¿verdad? Y el acero el acero abajo, sí, pues es por cambios volumétricos o para realmente cerrar los estribos por acá. Vamos a cerrar los estribos, ¿verdad? Tenemos que meter estribos también en el elemento, ¿verdad? Metemos estribos y metemos nuestros elementos ahí, ¿verdad? Entonces, de alguna manera trabajamos como simplemente armada, doblemente armada, ¿sí? Podemos analizar que venga por acá una losa que está apoyada ahí, ¿verdad? Y podemos analizar también un elemento que está trabajando como una sección T, ¿verdad? Como una sección T. Podemos verificar el elemento, ¿verdad? Una sección T. Tenemos aquí el ancho B y tenemos aquí el B', ¿verdad? Ahí está. Entonces tenemos sección T, sección L, puede ser una sección L también así, ¿verdad? Aquí en la sección vamos a tener nosotros pues, el área de acero que trabaje a tensión y el área de acero del patín que trabaje, ¿verdad?, en la capa de compresión. Se le conoce como área de acero del patín, ¿verdad? Todos estos elementos trabajan a flexión, ¿no? Como si estuviera flexión simplemente apoyado, empotramiento, volados, ¿sí? Otro elemento que trabaja a flexión pues es la cimentación. La cimentación de un elemento, ¿verdad? Una zapata ahí aislada, ¿verdad? Pues va a tener sus cargas ahí, sus reacciones, el tipo de apoyo, va a tener sus reacciones y de aquí para abajo es la profundidad de desplante, ¿verdad? Entonces este elemento pues realmente en el suelo, ¿cómo está trabajando? Está trabajando simplemente apoyado, ¿verdad? En el suelo. Entonces al aplicar las cargas, esto va a tratar de penetrar, ¿verdad? El dado va a tratar de penetrar a la losa. Después lo vamos a verificar, pero el elemento se va a tratar de deformar también así, ¿verdad? A flexión, donde tenemos arriba la compresión y abajo tenemos ¿qué? La tensión, ¿verdad? Del sistema, la tensión del sistema. Así es como realmente trabaja una cimentación, ¿no? Una cimentación aislada o una cimentación corrida, ¿verdad? Se va a tratar de flexionar también el elemento. Todos los elementos que trabajen a flexión pura, ¿no? Ya saben que este tipo de apoyo tenemos en las naves, por ejemplo, en las naves tenemos ahí elementos apoyados, articulados o bien empotrados también, ¿verdad? Pero el elemento que está acá arriba sí puede ser un ángulo, un elemento CF, ¿sí? Puede ser un canal también, puede ser un canal, ¿verdad? Puede ser una viga, puede ser un cuadrado, unos cuadraditos estructurales, ¿no? ¿Verdad? Largueros, montantes que trabajan, estos trabajan a flexión también allá arriba de la cubierta, ¿eh? Trabajan a flexión y nosotros consideramos los apoyos de esta manera. Los apoyamos en la base
apoyados o articulados, ¿verdad? Según la conexión, pero en el análisis los tenemos que colocar de una manera simplemente apoyada para que los momentos sean nulos en los extremos, ¿verdad? Y la trave principal, que es toda esta que está aquí, la trave principal, pues obviamente va a trabajar empotrada aquí, ¿sí? Puede estar aquí descansando la trave aquí abajo, ¿no? Aquí va a tener también un soporte así, ¿verdad? La trave. Entonces, si está empotrado de este lado con la columna, ¿verdad? Con su carga total distribuida igual, pues también se va a tratar de flexionar el elemento, ¿eh? Se va a tratar de flexionar el elemento, ¿verdad? Entonces también estas trabajan ¿cómo trabajan? A flexión pura, pero empotrado, las traves principales. Y las traves secundarias, pues trabajan a flexión pura, con elementos apoyados en los extremos, ¿verdad? Eso es lo que se refiere la flexión en un elemento, ¿verdad? La flexión en un elemento, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar esta parte de la flexión, ¿sí? Flexión pura, para cuando tenemos que hacer un análisis y obtener la resistencia de ese elemento, así como su deformación también, ¿verdad? Si obtenemos la deformación del elemento y la resistencia del elemento, entonces, pues el elemento va a trabajar de alguna manera correcta, ¿verdad? Es lo que vamos a verificar nosotros, es lo que se va a verificar, ¿verdad? Según el reglamento. ¿Sí? Vamos a tener por otro lado las características del concreto, ¿no? Del concreto reforzado. ¿Sí? Las propiedades mecánicas, ¿no? Concreto reforzado, propiedades mecánicas. En las propiedades mecánicas nosotros tenemos pues la resistencia del concreto, ¿verdad? A los 28 días, ¿no? Resistencia del concreto a 28 días, o pueden ser menos días, ¿verdad? Porque podemos meterle al concreto otro tipo de agregado, ¿verdad? Para que se seque más rápido el concreto y obtener la resistencia más pronta, ¿verdad? Pero esa es la resistencia del concreto, el F'C. Y luego el F asterisco C es igual a 0.8 del valor del F'C, ¿verdad? Esto nos está diciendo que es que la resistencia del concreto, ¿sí? La resistencia del concreto no la puede alcanzar en 2%, ¿verdad? Resistencia del concreto que no la alcance, ¿verdad? Que no alcance la resistencia al 2%, ¿verdad? Y con eso nosotros vamos a verificar con el F asterisco C, se verifican los cortantes, ¿verdad? O se diseña por cortante. Resistencia del concreto que no alcanza su resistencia, al 2%. Eso es lo que significa. Todo esto viene en el reglamento de construcciones del Distrito Federal, ¿sí? Reglamento de construcciones del Distrito Federal y sus normas técnicas complementarias, ¿verdad? Todo viene ahí. Y también viene ¿dónde? En el ASI 318, ¿verdad? Creo que es el 14 el que ahorita está actual, ¿no? ¿Sí? Entonces vámonos al reglamento, y el reglamento dice, efectivamente, dice aquí, resistencia a la compresión. Dice, para diseñar se usará el valor nominal del Fc asterisco determinado con la expresión siguiente. F asterisco es igual a 0.8 del F'C. El valor Fc asterisco se determinó de manera que la probabilidad de que la resistencia del concreto en la estructura no lo alcance
es del 2%, ¿verdad? Ese es el F asterisco C. ¿Queda claro? Y luego viene, por otro lado, viene el valor del F bi'C, ¿verdad? El F bi'C es lo que nosotros vamos a diseñar, es el esfuerzo de compresión que utilizamos para diseño, ¿sí? Para diseño, que es igual a 0.85 del valor del F asterisco C, ¿verdad? Del F asterisco C. Esto que está aquí es con lo que se va a diseñar la resistencia, ¿no? El momento que resiste, o sea, la resistencia del concreto. Es el F bi'C, que es el esfuerzo, ¿verdad? Es el esfuerzo de compresión. Es el esfuerzo de compresión en el concreto, ¿verdad? En el concreto. Esfuerzo de compresión en el concreto. Y es 0.85 del F asterisco C. ¿Sí? Propiedades mecánicas del concreto reforzado. Por otro lado, vamos a tener el módulo. ¿Módulo de qué? Módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad va a depender del tipo de material, o sea, del agregado, del tipo de agregado que nosotros vayamos a utilizar en el concreto, ¿ah? Dice el reglamento que para grava, ¿verdad? Para grava tipo caliza, el módulo de elasticidad del concreto es igual a 14.000 del valor de ¿quién? De la raíz cuadrada del F bi'C, ¿verdad? Y cuando tenemos basalto, el módulo de elasticidad del concreto cuando es basalto es de 11.000 por la raíz cuadrada del F'', cuando es basalto, ¿sí? Y estos dos es concreto tipo 1, ¿verdad? Por otro lado, tenemos para concreto tipo 2, tenemos el módulo de elasticidad del concreto para tipo 2, que es de 8.000 por la raíz del F'', concreto tipo 2, ¿verdad? O sea, tenemos diferentes resistencias. Las resistencias vienen del F'', desde 200, ¿verdad? Desde 150, ¿no? Desde 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado, llegan hasta 700, ¿verdad? A veces 700 kilogramos sobre centímetro cuadrado, porque luego cuando hacemos el diseño de torres, encontramos que pues son muchos niveles los que tenemos por ahí, ¿verdad? En la torre tenemos muchos niveles que hay por ahí, tenemos 50, 100 niveles. Entonces pues voy a suponer que de aquí a, no sé, a 40 metros tenga un F'', de 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De aquí hasta del 30 al 50 o del 30 al 60, un F'', de 450. Y de aquí para arriba de un F'', de 400, ¿verdad? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es la resistencia. Podemos obtener resistencias grandes, ¿verdad? Y de alguna manera también podemos, en la cimentación, ¿verdad? Podemos tener un cajón de cimentación ahí, ¿verdad? No sé, se me ocurre. Pero también podemos alcanzar resistencias grandes en la cimentación, ¿no? Y luego de la cimentación pues metemos unos pilotes
de punta o de fricción, pues también con una resistencia adecuada, ¿verdad?, del concreto, para que esos elementos pues, resistan y transfieran, ¿no? Porque es una transferencia de carga lo que realmente hacen los pilotes, ¿no? Lo que realmente hace el pilote, ¿sí? Es una transferencia de carga a los estratos que hay en el subsuelo, ¿eh? Según si son arenas o si son ¿qué? Gravas, arcillas, ¿no? Limos, etcétera. Entonces podemos abarcar resistencias grandes en la cimentación, ¿verdad? En la cimentación podemos abarcar elementos de una magnitud grande para que resistan los elementos y no tener problema estructural, ¿verdad? Que eso es lo que se trata. Esas son las propiedades mecánicas y nos faltan por ahí algunas otras. Voy a borrarle por acá. ¿Sí? Voy a tener ahí el módulo, o más bien la relación de Poisson, ¿verdad? La relación de Poisson. Entonces, la relación de Poisson es muy conocida. Poisson, que es una nu del concreto, que es igual o que anda el valor entre punto 18 y punto 20 también, ¿no? ¿Qué es esta relación de Poisson? La relación de Poisson no es más que una relación que tenemos nosotros cuando aplicamos una carga, por ejemplo, en este caso de compresión, en un elemento. Se va a tratar de deformar, ¿verdad? Se va a tratar de deformar como longitudinalmente. Vamos a tener aquí una deformación longitudinal, ¿sí? Y aquí, de aquí a aquí, una deformación transversal, ¿sí? La relación de entre esos, del acero, del concreto, ¿verdad? La relación de menos la deformación unitaria transversal entre la deformación unitaria longitudinal me da efectivamente la relación de Poisson, ¿verdad? Donde sabemos que la deformación unitaria es igual a la deformación del elemento entre la longitud, ¿verdad? Por otro lado, la deformación la podemos obtener como la carga, ¿verdad? La carga por la longitud del elemento entre la rigidez del elemento, ¿eh? O más bien entre el módulo de elasticidad del material entre el área. ¿Qué es? Esto es la deformación de un elemento. Y esto que está aquí es la deformación unitaria. Y la relación de ambas deformaciones unitarias es la relación de Poisson. Esa es la relación de Poisson de cualquier material. Así está, la relación de Poisson. Bueno, vamos a seguir, ¿sí? Y vamos a verificar ahora el peso volumétrico del material de concreto, ¿no? Entonces, el peso volumétrico del material de concreto, ¿a qué es igual? Pues tenemos ahí que el peso volumétrico del concreto utilizamos de 2.2 para diseño, ¿verdad? Y también utilizamos 1.9. Entonces, este es el peso volumétrico del concreto, que normalmente nosotros utilizamos 2.4 toneladas sobre metro cúbico. Este es el peso por unidad de volumen, ¿no? Por eso se le llama peso volumétrico, peso volumétrico. Utilizamos esto para cuantificación, ¿no? Pero para diseño utilizamos el 2.2 en concreto, ¿verdad? Y tenemos, por último, tenemos el módulo de rigidez al cortante, que es igual al valor del módulo de elasticidad del material
entre 2 veces el valor de 1 más la relación de Poisson del material. Este es ¿qué? El módulo de rigidez al cortante. Módulo de rigidez al cortante. Espero que la cámara no se mueva mucho, que se esté verificando como debe de ser. Son las propiedades mecánicas del concreto los que nos interesan, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a continuar. Voy a borrar por de este lado. ¿Sí? Y vámonos ahora sí con la flexión pura, ¿no? Vamos a obtener nosotros, según las hipótesis de diseño del reglamento, de los reglamentos, cómo resisten los elementos las fuerzas externas, ¿sí? Y según las fuerzas externas vamos a sacar nosotros las fuerzas internas, ¿verdad? Las fuerzas internas. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Para un elemento habíamos comentado que tenemos un elemento con flexión pura, ¿verdad? Que es que con una carga distribuida con una cierta longitud del elemento, ¿no? Compresión y tensión va a tener aquí, porque ya vimos que se va a deformar de esta manera, ¿sí? Arriba vamos a tener compresiones y abajo vamos a tener tensiones, ¿verdad? Hagan de cuenta que aquí tenemos un elemento que es cuadrado, rectangular, una trave, ¿verdad? Una trave. Si yo hago un corte en esta zona y si veo aquí esta cara ya deformado el elemento, estoy viendo lo mismo, ¿no? Estoy viendo que el elemento, al estar deformado, la sección permanece plana, ¿verdad? La sección permanece plana. ¿Sí? Se flexiona, pero la sección permanece plana. Son las hipótesis de diseño para concreto. Esto aplica para cualquier elemento estructural de concreto que marcan las normas. ¿Sí? Entonces la norma dice que según ahí las hipótesis de diseño, ¿verdad? Dice aquí, estados límite de falla, hipótesis para la obtención de resistencias de diseño a flexión, carga axial y flexocompresión. Inciso A, la distribución de deformaciones unilaterales, unitarias, longitudinales, en la sección transversal de un elemento es plana. Al hacer el corte aquí, cuando se flexiona el elemento, sigue permaneciendo plano el elemento. Inciso B, existe adherencia entre el concreto y el acero, de tal manera que la deformación unitaria del acero es igual a la del concreto adyacente. Inciso B. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que en mi sección, tengo mi sección aquí, ¿verdad? Tengo mi elemento que es plano y tiene un elemento que es con un peralte H y tenemos aquí un ancho B, ¿verdad? Un ancho B. Entonces tenemos por flexión, necesitamos acero a flexión, ¿sí? Solamente necesitamos acero a flexión, área de acero a flexión, ¿sí? Área de acero a flexión, porque el elemento se flexiona, entonces lo que trabaja
a flexión, pues es abajo, ¿verdad? Se está flexionando por la carga, pero la tensión se genera por la flexión del elemento. Ahorita nada más vamos a ver lo que es el área de acero y después entramos a ver lo que es el cortante, los estribos y todo ese rollo. Ahorita nada más vamos a verificar las hipótesis de diseño y de ahí vamos a generar todas las resistencias del concreto. Entonces, de aquí del centroide del acero, ¿sí? Saco mi línea de referencia, el borde del elemento, a esto se le conoce como D, el peralte, ¿va? Donde D a qué es igual a H menos R, donde R pues es la distancia que hay del borde del elemento al centroide del acero, ese es R, y R es el recubrimiento, ¿va? Dice el inciso B dice que existe adherencia entre el concreto y el acero, de tal manera que la deformación unitaria del acero es igual a la del concreto adyacente. Entonces vamos a tener por aquí la deformación unitaria son iguales, ¿sí? O sea, linealmente. Tenemos aquí, hasta aquí es la profundidad, se le conoce como eje neutro a esta parte, ¿verdad? Donde aquí las fuerzas valen cero, o la deformación en este caso, porque dice que deben de ser iguales las deformaciones, ¿verdad? Pues tenemos que la deformación del concreto es igual a 0.003, ¿verdad? Obviamente este valor lo sacamos por medio de condiciones de laboratorio, ¿verdad? De los cilindros de 30×15, resistencias, etcétera, ¿verdad? Por medio de gráficas y laboratorio. Y aquí tenemos la deformación del acero, ¿verdad? Aquí viene la deformación del acero. Entonces tenemos que la deformación del acero, ES le voy a llamar, ¿verdad? Es mayor al EY. ¿Qué quiere decir esta condición? Esta condición quiere decir que el esfuerzo del acero es igual al que fluye, ¿verdad? O sea, esta condición me está diciendo que el acero está fluyendo. Si el acero no fluye, entonces sería al revés, ¿verdad? Sería esto menos esto igual a esto.